Que la paz sea con ustedes, estimados y estimadas. En los 2 últimos episodios de la serie de la mujer, revisamos juntos el tema del Islam y pegarle a la mujer. Y el tema de la responsabilidad del hombre hacia su esposa. Y hemos realizado una encuesta para cada uno de los 2 episodios. Para ver su efecto en el cambio de las convicciones de los seguidores. Y sus sentimientos hacia el Islam. Hoy revisaremos juntos los resultados de estas encuestas. Y le daremos la metodología con la que va a lidiar con cada pregunta sobre el Islam. Y con toda aversión que pueda encontrar. Y veremos como conclusión la historia del profesor ateo de historia. Quien fortaleció la fe de Yusuf, hijo de mi amigo. Comencemos con los resultados. El episodio, el Islam y golpear a las mujeres. Aproximadamente 7.200 de los seguidores y seguidoras que participaron en la encuesta dijeron que vieron todo el episodio. Y respondieron la pregunta sobre la influencia. El efecto del episodio en el sentimiento hacia el pegadles, en palabras del Todopoderoso. Aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas. No os acostéis con ellas, pegadles. Pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas. Aya es siempre excelso, grande. Corán 4:34. El resultado fue lo siguiente. De los que tenían cierta angustia antes de ver el episodio. Aproximadamente el 92% de ellos eliminaron esta angustia. O disminuyó después del episodio. Y aproximadamente 4 de cada 5 de estos se les fue completamente la angustia. Respecto a los resultados del episodio, soy libre. Sobre la responsabilidad del hombre. Los participantes en la encuesta que vieron el episodio completo. Fueron aproximadamente 8.600 personas, y respondieron a la pregunta. ¿Tenía sensación de angustia o intranquilidad e incomprensión hacia las aleyas de la responsabilidad del hombre? ¿Y cómo le afectó el episodio? De los que tuvieron este sentimiento, el 81% de ellos. Este sentimiento desapareció o disminuyó después del episodio. Y más de 2/3 de ellos se deshicieron de la angustia. O la no asimilación del todo. Lo que hicimos en estos 2 episodios es como un estudio de caso. Para que se tranquilice más sobre el hecho de que es un Dios al que se adora. Discutimos estas legislaciones divinas para hacer lo que se llama prueba de concepto. Es entendible que la angustia que podamos tener en relación con una aleya o regla religiosa es el resultado de una avería que afectó los 3 elementos de la ecuación. La imagen, la legislación divina, Sherida. La imagen moderna de la era de ignorancia. Y la balanza que las equilibra. Y se tergiversó la Sherida. Y se embelleció la ignorancia. Y se averió la balanza. El resultado fue repugnar los mandamientos de Aya y aceptar la ignorancia. Cuando le mostramos la verdad de la ignorancia y la belleza de la Sherida. Y establecemos el equilibrio en los estándares de la verdad y la justicia. Y ponemos las aleyas en el contexto correcto. Se redujo en gran medida o se eliminó por completo la angustia. Y aquí, estamos hablando de sesiones teóricas. No de la aplicación práctica. Y lo más criticado del Islam es que no se ve en la realidad práctica. Entonces pueden imaginar cómo sería. Si la gente viviera el Islam en realidad. Hablamos de episodios de media hora. Que cambiaron las convicciones y sentimientos negativos. Formados y reforzados durante décadas. Con una distorsión sistemática y prácticas incorrectas. Se imaginan cómo sería si los musulmanes hubieran vivido el Islam en la realidad. Y por cierto, en ambos episodios el porcentaje de personas cuya angustia se eliminó por completo es más alta en aquellos que los vieron por completo que en los que los vieron parcialmente. Mucho más alta. Esto indica la necesidad de la paciencia en el seguimiento de estos episodios sistemáticos. Y completarlos enteros. Debemos señalar que la muestra que llenó la encuesta no es requisito que represente la sociedad en general. No entraremos en detalles sobre la causalidad y la correlación. Causalidad y correlación. Para que no se convierta el episodio en una conferencia académica. Sin embargo, estos resultados son sin duda indicativos. Si todo esto está en un discurso teórico. Imagínense si nos convertimos en ejemplos vivientes.
¿Cambiamos los estereotipos sobre las Sherira con nuestro comportamiento correcto? Y por cierto, cuando publicamos algunos comentarios que indican el efecto positivo de los episodios, podría decir, ¿por qué esta selectividad? ¿Difunden lo positivo mientras ignoran lo negativo? No ignoramos nada, de hecho aquí estamos mostrando los resultados en números. Y aquellos que no consiguieron deshacerse de su angustia. No nos desesperamos de su orientación. Le pedimos a Aya que nos una con ellos sobre el amor por su libro y sus mandamientos. Así que, después de esto, estimados y estimadas, ¿cuál es la metodología que debe utilizar la mujer musulmana? Con cada pregunta, aversión o angustia que encuentre hacia una aleya del libro de Aya, o algo atribuido a su religión, glorificado sea. Primero, debe recordar, oh musulmana, que su fe en Aya debe basarse en principios, en las respuestas científicas coherentes y convincentes que el Islam trajo sobre las grandes cuestiones existenciales. ¿Quién soy? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Quién me creó? ¿Qué es lo que quiere de mí? Es la fe lo que remediamos. En la serie, El viaje de la certeza. Cuando se forme esta fe científica seria, las preguntas sobre asuntos secundarios no le perjudicarán. Porque la ignorancia de la rama no destruye la raíz. Si una aleya o un hadís o alguna legislación le quita la fe, esto se debe simplemente a que su fe no se basa en fundamentos. Puede que tenga preguntas sobre el velo de la mujer, la poligamia y otras cuestiones. Sí, busque respuestas de la forma sistemática que seguimos. Sobre el tema del pegar y la responsabilidad del hombre. Corregir el equilibrio y desempolvar la Sherira. Y percatarse de la verdadera fealdad de la ignorancia. Pero usted estudia todo esto no como condición antes de creer en Aya como Dios, y en el Islam como religión. Así que su fe está asentada sobre cimientos como montañas sólidas. Más bien, aumentar su fe de la siguiente forma. ¿Acaso no crees? Dijo, por supuesto que sí. Pero es para que mi corazón se tranquilice, Corán 2, 260. Para tener más certeza y glorificación y orgullo de la religión del Señor del universo. Usted cuando creyó en Aya en el sistema islámico, ha creído en un Dios que es, la luz de los cielos y la tierra, punto. Corán 12 y 35. Él tiene las riendas de los cielos y la tierra, Corán 12 y 42. Los 7 cielos y la tierra lo glorifican así como quienes en ellos están. No hay nada que no lo glorifique alabándolo, Corán 5 y 44. Él juzga con la verdad. Su palabra es completamente cierta y justa. Él no es interrogado por lo que hace. A diferencia de sus siervos que sí serán interrogados, Corán 21, 23. Él tiene la creación y el mando. Él tiene total dominio sobre sus siervos, y él es el sabio, el conocedor. Corán 6, 18. Su misericordia lo abarca todo. Todo lo abarca en su conocimiento. Usted cuando creyó en Aya como Dios, tienes bases sólidas. Pruebas de su sabiduría, justicia y misericordia, glorificado sea. Si no comprende el porqué de alguna normativa, vuelva a estos principios. La joven que anuncia dejar el Islam por una aleya que no entendió su porqué. O alguna legislación que no le gustaba. Ella ni siquiera conocía del Islam. Y nunca conoció, en absoluto, la verdadera fe. Incluso si tiene memorizado el Corán y reza. Como escuchamos últimamente. El problema de muchas personas es que estas bases y las evidencias de la sabiduría y la justicia de Aya ni siquiera las tienen. Y su fe se tambalea por la más mínima razón. Si le incomoda una aleya, recuerde la gravedad de este sentimiento. Y recuerde las palabras de su profeta, que la paz y la bendición de Aya sea con él. No se muera a menos que piense bien de su Señor. El exaltado, el majestuoso, narrado por Muslim. El mejor sentimiento que hay que tener para el encuentro con su Creador es pensar bien de él, sus palabras y sus Sherira. Cuando Aya quiso mostrar la peor descripción de los incrédulos dijo: porque repudiaron lo que Aya relevó, y frustró sus obras, Corán 47, 9. En contraste, cuando mencionó su más grande gracia sobre los creyentes dijo:
Pero Aya os ha hecho amar la creencia, haciéndola hermosa en vuestros corazones. Y ha hecho que detestéis la incredulidad, la perversión y la desobediencia. Esos son los rectamente guiados. Favor de Aya y merced. Y Aya es conocedor y sabio. Corán 49, 7-8. Si no le gusta un verso o hadís auténtico, no seguiría esta versión. Ahora usted tiene pensamiento crítico y metodología científica. ¿Qué ha visto su efecto en los últimos 2 episodios? Pues se juzgará a sí misma y a sus sentimientos, reconstruirá su ego y le dirá. Sepan que este es un libro sublime. No pueden introducírsele mentiras ni puede ser adulterado. Porque es una revelación proveniente de un sabio, loable, Corán 41, 41-42. Y nos damos cuenta de la necesidad de formatear borrado completo nuestras mentes y sentimientos de cada estereotipo preconcebido, influenciado por los medios de comunicación y la educación que estimula la ignorancia. Y nos enfocamos en estudiar nuestra religión de manera imparcial, para que nuestras convicciones mentales se transformen por la justicia, la sabiduría y la misericordia de Aya, a una tranquilidad y afinidad con sus palabras, glorificado sea. Ajustando nuestra brújula hacia la satisfacción del Señor del universo. Con el lema, y me apresuré a Ud, Señor, para que esté satisfecho, Corán 20, 84. Oímos y obedecemos, perdónanos Señor nuestro. Pues ciertamente a ti volveremos. Corán 2, 285. Después de estos episodios, usted se da cuenta de que su aversión hacia una aleya no es porque se contradice con su mente, sino, porque se contradice con los estereotipos reforzados y distorsionados, y con una mala comprensión. Si usted siente una aversión al mandato de Aya, acuse lo que le causa esa aversión. Quienes siguen sus pasiones solo quieren extraviarlos lejos del camino recto. Corán 4 y 27. Y acusese a Ude misma y diga, manché el espejo de mi corazón con los pecados. Y ahora ya no ve las cosas como son. Y huya a su Señor, quien dijo, huyan hacia Aya, Corán 51, 50. A su Señor quien dijo, Aya llama a la casa de la paz. Y guía a quien quiere al camino recto. Corán 10 y 25. Y se sometería a lo que indica su razón e instinto, llamando en su fondo. Es posible que les disguste algo y sea un bien para vosotros. Y es posible que amen algo y sea un mal para vosotros. Aya sabe y vosotros no, Corán 2, 216. Y creyendo en las palabras de su Señor Todopoderoso. Y la palabra de tu Señor se cumplió en veracidad y justicia, Corán 6, 115. Veracidad en las noticias y justicia en los juicios. Y creer en las palabras de su profeta, que la paz y bendiciones de Aya sean con él. Aya dio a cada uno lo que es justo y lo que le corresponde, Sahih al-Tirmidhi. Diría con confianza, Ajar me representa. Ajar cuando le dijo a Abraham, la paz sea con él. El día que quiso dejarla a ella y a su hijo en un valle desértico. ¿Es Aya quien te ordenó hacer esto? Él dijo, sí. Ella dijo, entonces no nos va a desamparar, narrado por al-Bukhari. Diría con confianza, Omaima me representa. ¿Quién es Omaima? Omaima es la hija de Rocaya, una señora que vino con unas mujeres, jurando lealtad al mensajero de Aya en unos asuntos. El mensajero de Aya, la paz y bendiciones de Aya sean con él, dijo. En lo que pueden y aguantan. Omaima dijo. Aya y su mensajero tienen más piedad de nosotras que nosotras mismas. Sahih al-Tirmidhi. Es decir, si Aya o su mensajero mandan algo, estamos seguros de que tiene misericordia y toma en cuenta nuestros intereses. Más de lo que somos compasivos con nosotros mismos. Fe y confianza absoluta en la misericordia de Aya en sus leyes. Le hemos acompañado en esta serie estimada. La que Aya honró con su humanidad y con el Islam. Le acompañamos para que sepa que si los seres humanos le hicieron daño, la solución está en la ley del Señor de la humanidad. Aya es su refugio, no es su enemigo. No sea que tenga un nervio ardiente hacia su Señor, gloria a Él. Ni una mirada de aprensión, más bien, buen pensamiento absoluto y certeza firme. Aya es su refugio, no su enemigo.
Le acompañamos en esta serie no para decirle: ríndase y sometase a todo lo que se le dice que es de la religión. Somos un pueblo que haya honró al conservar su libro por sucesión. Y conservar la sunna de su profeta con las ciencias del hadís. El criterio es la fiabilidad de la evidencia y la validez de las indicaciones. Si se confirma la autenticidad de un texto y se verifica su significado, y contradice con lo que usted considera correcto y justo, acúsese y diga: quizá el defecto está en mí. Pero tenga cuidado. No se requiere acusarse siempre. Puede ser que lo que se le dice no sea en realidad del Islam. Le mencionamos en el último episodio que los estándares absolutos que establece el Islam son el derecho y la justicia, no la libertad y la igualdad. Y que la igualdad a veces es incorrecta e injusta. Y que no sirve como criterio de referencia. Bueno, ¿y si se le atribuye al Islam lo que parece ser contrario al derecho y la justicia? ¿Y si se le atribuyera al Islam lo que parece incorrecto e injusto? No lo rechace con el pretexto de que contradice al derecho y la justicia. Puede ser que su evaluación del derecho y la justicia sea incorrecta. Pero tampoco lo introduzca en su sistema de conocimiento. Ni lo transmita sin verificación. Puede causarle un rechazo oculto a la Sharia. Que usted no sepa su causa ulteriormente. Puede encontrar de los eruditos más conocidos que cuenta la gente una historia que ya existe en algunas referencias. Que Al-Zubayr ibn al-Awwam que haya está complacido con él. Una vez se enojó con sus dos esposas. Y las ató de su cabello. Y las golpeó fuertemente. Una de sus esposas es Asma, la hija de Abu Bakr. Entonces ella fue a quejarse a su padre, y él le dijo: hija mía, tenga paciencia, pues Al-Zubayr es un buen hombre. Quizás sea su esposo en el paraíso. Y he oído que si un hombre se casa con una mujer virgen se casará con ella en el paraíso. Por tanto, se le ocurre que Abu Bakr guardó silencio sobre esta injusticia. De hecho, dice, quizás esto sucedió durante el tiempo del profeta. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Por lo que la historia en su mente lleva el sello de la aprobación del profeta. Así se convierte este trato con la esposa en parte de la religión, para Ud. No. Le tiene que decir al que dice esto: traigan pruebas, si es que dicen la verdad. Corán 2, 111. ¿Es correcta esta historia sobre Al-Zubayr? ¿Y si el incidente pasó sin el interrogatorio del profeta y sus compañeros? Esta historia reportada de Al-Zubayr no tiene una cadena de narradores auténtica. No es cierta en la ciencia del hadís. Su aversión no es una aversión a la religión. Más bien, es una justificada aversión a una falsa historia. Y aun si fuese cierto, no significa que el profeta lo aprobó. Ni que se ha convertido en parte del Islam. Sin embargo, decimos de nuevo, no es una verdadera historia. Por lo tanto, debe utilizar el pensamiento crítico. No solo con los enemigos de la Sharia, sino con los que hablan en su nombre. Y con sus partidarios que pueden ofender inadvertidamente. Lo que le pedimos es que se someta a Allah y su Sharia. No a todo lo que se le atribuye al Islam así sin escrutinio. Podría decir, pero, hermano mío, este es un viaje difícil. Recreación de estereotipos, búsqueda del conocimiento. Separar la Sharia de lo falso que se le atribuye. Pensamiento crítico, autoacusarse. Este es un viaje difícil. Sí, es difícil. Difícil si usted recurre a su inteligencia y habilidades. Si uno no tiene la ayuda de Allah, lo primero que lo derrota es su diligencia. Así que invoque estos conceptos mientras lee la ley siguiente. Guíanos por el camino recto. Corán 1, 6. ¿Quiere la ayuda de Allah en este viaje? Oh, creyentes. Si tienen temor de Allah, Él les concederá el criterio. Corán 8 y 29. El criterio para diferenciar entre el bien y el mal. Cuando abandona su oración, su velo, sus relaciones. Escucha o ve lo que no le agrada a Allah. Y dice, yo hago buenas obras, y las buenas acciones eliminan las malas. Recuerde los grandes placeres de los que se está privando. El placer de amar las palabras de su Creador y mantenedor al que volverá. El placer de la luz que le pondría en su corazón si lo obedeciera. Y se esforzara, en luchar, contra sus lujurias.
A los que luchan por nosotros, les guiaremos a nuestro camino. Aya está con los que hacen el bien, Corán 29, 69. Si se pone débil ante algunos pecados, confiese a Aya para entrar en su misericordia, glorificado sea como dijo. Y otros confesaron sus pecados, juntaron una obra buena con otra mala. Puede que Aya les perdone, Aya es perdonador, compasivo. Corán 9, 102. No sea arrogante y no justifique el pecado, por favor. Y no lo defienda, porque todo esto es injusto. Y Aya no guía a las personas injustas, Corán 3, 86. Pídele a Aya que le ayude a realizar las obediencias. Para que no le prive del placer de amar a sus palabras y su sinceridad, por sus pecados. Después de todo esto, estimada, si Ude sigue teniendo algo de aversión hacia una disposición divina, o una aleya, llore y suplique, diciendo: Señor, soy de usted, así que no deje que yo elija. Diga, o viviente, o autosubsistente. En tu misericordia busco ayuda. Corrige todos mis asuntos, y no me abandones en mis asuntos ni aun por un parpadeo. Y recuerde su dicho todopoderoso en el Hadís Qudsi. Oh siervos míos, todos estáis extraviados, excepto a quien he guiado. Así que pedid mi guía, y yo os guiaré, narrado por Muslim. Si usted hace todo esto, estaría bien. Y no debe entrar en susurros compulsivos sobre la creencia islámica. Y Satanás le engaña diciéndole que Ude no ama a Aya. Y que Aya no le ama porque Ude tiene algo en su interior en contra de sus reglas. Pero mientras luche contra esta rebelión, y trate de someter sinceramente su corazón a la ley de su Señor, lo está haciendo bien. Lo importante es no dejarse llevar por esta aversión. Y que no se convierta en una creencia estable, que revela y defiende. En el Hadís narrado por Muslim, vinieron compañeros del profeta. Que la paz y las bendiciones de Aya sean con él, y le preguntaron. Encontramos en nuestros corazones pensamientos que son demasiado terribles, de los que no podemos hablar. Él dijo: ¿Y de verdad lo habéis encontrado así? Ellos dijeron: sí. Él dijo: eso es, signo de, la verdadera fe, narrado por Muslim. Eso es la verdadera fe. Siempre que glorifique a Aya. Y sepa que su disgusto por algo de sus disposiciones es malo. Esto indica su verdadera fe, así que no siga estos susurros. Le acompañamos en esta serie estimada para reforzar su fe. La fe en la que el siervo comprende el estado de la servidumbre a Aya, Señor del universo. En estos tiempos del apego a los asuntos materiales y la deificación del hombre, se demacró para mucha gente. Incluso entre los que pertenecen al Islam. Se les demacró el significado de la servidumbre. Y se les demacró el significado de la fe. Un amigo mío cuyo hijo se llama Yusuf. Yusuf nació y se crió en Estados Unidos. Y tuvo preguntas hasta que se desequilibró su convicción sobre el Islam. Yusuf habló con su profesor ateo en la universidad. Es profesor de historia. El maestro le dijo a Yusuf: ¿cuáles son tus preguntas? Y Yusuf se las dijo, además del tema de la evolución. Lo que tratamos en la serie del camino a la certeza, por cierto. El maestro ateo le dijo: bueno, ¿qué vas a hacer con estas preguntas? Yusuf dijo: francamente, si no puedo encontrar respuestas al respecto, quizás no seguiré siendo musulmán. El maestro ateo le dijo: no, eso es muy estúpido. No, eso es tan estúpido. El maestro continuó: tienes todas estas respuestas a las preguntas en tu religión. Y todas estas cosas que te convencen de ello. ¿Y abandonas tu religión por unas pocas preguntas? ¿Y si fueras al día del juicio? Entonces Dios te dijo: me refiero al Dios en quien crees. Te di todas estas respuestas. ¿Y dejaste el Islam por una pregunta o solo unas pocas preguntas? Preguntas cuyo motivo no pudiste comprender, o te probé con ellas. Tienes todas estas respuestas poderosas y cómodas. ¿Y luego dejaste el Islam por una pregunta? Entonces el maestro ateo dijo: aférrate a tu religión. Aférrate a tu religión. Y busca respuestas. Si no encuentras respuestas, sepa que en la religión existe la sumisión. Y el Dios te está probando. Yusuf dijo: le dije en ese momento: ojalá fueras musulmán.
Habrías sido un excelente imán. Este maestro ateo aunque no cree en Allah. Sin embargo, comprende la filosofía de la fe más que algunos de los seguidores del Islam. Entiende el significado de la verdadera fe. Que si crees en un sistema religioso integral. Responde a las grandes preguntas existenciales. Preguntas sobre el origen del hombre, su propósito y destino. Se considera una falta de seriedad. Que deje la religión por un asunto secundario que no entendió. O contradice sus caprichos. Quizás este maestro ateo sí es honesto consigo mismo. Sabe que su ateísmo se contradice a sí mismo, y no tiene una estructura coherente. Y no proporciona respuestas convincentes sobre las grandes preguntas existenciales. Como explicamos en los episodios de la disposición innata de El viaje de la certeza. Le pedimos a Allah que guíe a este hombre. Por supuesto, la cuestión, estimados, no es la cantidad de preguntas a las que responde el Islam. Como se puede entender de las palabras de este profesor. Más bien, con los argumentos del Islam, sus pruebas, sus evidencias. Y su coherencia en todos sus detalles y preceptos. Y el no oponerse a la razón y el sentido común en todo esto. El Islam no nos manda a someternos a algo que se opone a la razón. Y al sentido común, a diferencia de las otras religiones. En conclusión, estimados y estimadas. La mayoría de los que respondieron las dos encuestas, no tenían angustia. Ya sea sobre el tema del Islam y pegarle a la mujer. O el tema de la responsabilidad del hombre hacia su mujer. Y antes de que publiquemos una encuesta sobre el episodio Soy libre. Un hermano nos advirtió y dijo. Bueno, no tuve una angustia antes del episodio, el Islam y pegarle a la mujer. Pero cuando vi su episodio, han aumentado mi certeza y mi fe en la sabiduría de Allah. Y mis argumentos se fortalecieron. Y que ponga la opción, no tenía un sentimiento negativo o angustia. Sin embargo, me beneficié del episodio. De hecho, lo añadiremos y el resultado del episodio, Soy libre. Sobre la responsabilidad del hombre fue. Aproximadamente el 99% de los que no se sentían angustiados. Dijeron que se beneficiaron del episodio. Entonces decimos a quien se ha beneficiado. Y a aquellos que se les ha quitado la angustia, por el favor de Allah. Difunda este beneficio. Y sé tan bueno como Allah es bueno contigo, Corán 28, 77. Difunda el beneficio y no lo detenga. Cuando difunda el episodio. Comente el concepto del que se benefició y su efecto en UD. Y ayude a difundir el bien, tal como. O los que creen, sean partidarios de Allah, Corán 61, 14. Apoye y ayude a las personas a tener corazones puros. Del politeísmo, para que sean felices. El día que ni dinero ni hijos sirven, 88. Solo estará a salvo quien tenga el corazón sano, del politeísmo, 89, Corán 26, 88 a 89. Este episodio, estimados, aunque parece como una conclusión. Pero será seguido de un episodio final muy importante titulado La mujer y la búsqueda del yo, si Allah Todopoderoso quiere. El resumen del episodio de hoy, si usted es serio, que su fe sea seria. Y cuando sienta algo en contra de alguno de los mandamientos de Allah, recuerde el estado de servidumbre y la grandeza del adorado. Y busque el conocimiento, y corrija los criterios de la balanza. Y quítele a la ignorancia su adorno. Y de la sheria el polvo de distorsión. Y suplique a su Señor quien dice. Oh siervos míos, todos estáis extraviados, excepto a quien he guiado. Así que pedid mi guía, y yo os guiaré, narrado por Muslim. Y permanezca obedeciendo y temiendo su Creador para que le marque el criterio. Y haga el bien para que Allah le compadezca haciendo que amara a la fe. Porque la misericordia de Allah está cerca de los que hacen el bien. Corán 7, 56. La paz y la misericordia de Allah sean con ustedes.